Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Tenemos que hablar de un montón de cosas en este lunes, en este 27 de octubre, porque el Real Murcia no levanta cabeza. Empate en Elda con malas sensaciones y todo sigue igual. Ambiente caldeado en las oficinas del conjunto grana y aunque no está previsto, no se descarta lío por venir. Vamos a hablar de la Primera Federación, vamos a hablar de la situación también en la jornada intersemanal con Copa del Rey, donde tenemos un montón de equipos en la región que participan. Además, en baloncesto, qué manera de arrancar la ACB UCAM Murcia. Rubén González, querido, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, UCAM Murcia, que está siendo inmaculado en su feudo en el Palacio de los Deportes y en esta ocasión con victoria ante Baskonia. Luego me cuentas más detalles y también hablaremos del podium de Acosta en Sepang, en Malasia, en MotoGP este fin de semana, cuando ya solo quedan 2 carreras en el calendario para terminar la temporada 2025. Y tenemos un montón de cosas que contarles, damas y caballeros, así que hasta las 4 vamos con todo el deporte, la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia. Ya saben que pueden conectar con nosotros y escucharnos en directo, en la radio de toda la vida, y también en la aplicación de la SER, en directo y en diferido, en la app de la SER, y además en todas las plataformas de audio que se llevan ahora, Spotify, Apple Podcast, iVoox y por supuesto también en el canal de YouTube, Cadena SER Región de Murcia. Imagínense la de cosas que tienen por delante, siempre preparaditos, así que 3:21 hasta las 4, el deporte de la SER. Vamos a empezar hablando del Real Murcia. Ya saben que estamos pendientes de París-Bercy, donde esta semana arranca Carlos Alcaraz, donde descansaba la primera ronda, por aquello es el número 1, el cabeza de serie. Nos vamos a centrar en el fútbol y en el Real Murcia porque tenemos un montón de temas. Una semana más donde el conjunto grana, donde el Real Murcia no ha ganado, una semana más donde el equipo grana no ha dejado buena imagen y una semana más donde todo se complica más aún si cabe. Los pimentoneros empataron en Elda 1-1, dejando una mala imagen ante el eldense, con la sensación de que el equipo no transmite, dubitativo, con errores defensivos de bulto, como un flan, con esa fragilidad mental frecuente ya durante toda la temporada, y una semana más sin marcar, porque el gol de los granas fue en propia puerta del mismo que había hecho el 1-0 minutos antes en un intento de despeje poco expeditivo. Daba la impresión de que el equipo de Echeverría, metido atrás acumulando jugadores, iba a conseguir algo, pero desde luego que sin buenas sensaciones, buscando la espalda de la defensa rival que tampoco demostró nada, sin poder aprovecharla, evidentemente, y aún así, con un mal juego, con una imagen peor y con un equipo inerte, generó 3 ocasiones delante del portero que no aprovechó. Que es lo más grave de todo. Que es para mí lo más grave de todo. Que este equipo, tal y como está, da la misma sensación que el Ibiza, que lo podías tener una hora más jugando, dando pases en horizontal, e incluso colgando balones o pisando área, qué sé yo, que no iba a generar peligro. Que si un tiro casi en área pequeña que se marcha cruzado de Mollita, que si un mano a mano de Caín que se le queda corto, que si un pase de la muerte de Cayó de a Pedro Benito que no puede empujar en el segundo palo. Es que es todo mal. Y la jugada del gol es un ejemplo de cómo está el equipo, del gol en contra. Que el entrenador cambia todo el sistema para meter mucha gente atrás defendiendo y esto sirve para tener acumulación de defensas, pero no hay tensión competitiva. Algunos jugadores parecía que ni orgullo, porque defendían con apatía, algunos andando, otros sin seguir su marca, y un contrario solo en el borde del área, solo con 7-8 jugadores del Murcia defendiendo dentro del área. Evidentemente no fue una imagen buena y el entrenador Joseba Echeverría lo tenía claro. Esto dijo cuando le repreguntó Radio Murcia sobre su situación y sobre si entendería un cambio en el proyecto. No depende de mí, yo me centro en lo mío. Soy consciente que la situación no es nada buena, pero no me voy a desgastar con algo que no está en mis manos. En mis manos está recuperar al grupo de este partido y preparar el siguiente entrenamiento y el siguiente partido. Empieza a ser ya dramático, para el Real Murcia, una victoria en 9 jornadas y es un papelón serio. Es una tesitura muy dura y una papeleta en la que desde luego no se imaginaba estar Felipe Moreno. Porque ahora hay que verse, después de gastarse 2,5 millones de euros, esperando mucho de la estrella de la Ponferradina, esperando mucho del mejor lateral que traes del Villarreal B, del delantero que te hizo llegar al playoff y te ha costado medio kilo el año pasado, con gran parte del bloque de la temporada anterior, y el equipo, iba a decir, se cae de esta forma. Mejor dicho, no coge el vuelo, mejor dicho, no arranca en la jornada 9. Semana 9, insisto, 7 puntos de 27 posibles. Es que es un drama.
Y esto, cuidado, que puede explotar en cualquier momento, ¿eh? Porque aunque la información que les contamos la semana pasada, que lo que se vio y se acordó y se dejó a las claras entre la reunión de Felipe y Asier del otro día era que se iba a dar tranquilidad hasta el domingo que viene, por aquello de los 3 partidos que había, domingo, jueves, domingo, y porque evidentemente esperaban un haz de luz que cayera ante el Eldense, que evidentemente buscaban ganar, 3 puntos ante un equipo que cambia de entrenador y tal, pero es que casi que había que dar gracias, después de lo visto, al punto que saca el Murcia en el nuevo Pepico Amat. Y el jueves Antequera en Copa. Y el domingo tu rival directo por el descenso, el Betis B, en Sevilla. Y yo creo que ya hay que quitarse de la cabeza el playoff. Ni el playoff, ni el ascenso, ni la Copa, ni nada por el estilo. Tú tienes que pensar en salvarte porque el mal inicio, porque las circunstancias, porque las malas decisiones, porque el mal juego y porque la mala dinámica se te han hecho bola. Empezó con el jajá, empezó con las lesiones, con esto de que el equipo le costaba arrancar, seguro que lo conseguimos. Al principio generaban ocasiones, ya el equipo no genera ocasiones, ya el equipo no genera buen juego, ya el equipo no llega con la potencia que llegaba antes. Y ha estado de farolillo rojo y ahora está al borde, después de serlo la semana pasada, pero está en descenso, que ya es bastante dramático para un proyecto como el Real Murcia. Y ya no hablamos, por centrarnos en lo deportivo, insisto, de esas ocasiones que encima se tienen, ni de ese penalti que el videoarbitraje no da, aunque se ve bastante claro. Que, por cierto, lo puedo decir yo, que estuve en la grada, en la tribuna de prensa del nuevo Pepico Amat. La gente con sus móviles lo ve que es un penalti claro, se resignan de ver que el Murcia, de que el Murcia iba a adelantarse por un penalti y tal, por algo bastante claro, y se ponen a celebrarlo porque ellos no entendían cómo el videoarbitraje no daba penalti a esa situación. Pero bueno, del videoarbitraje luego hablaremos. Y es que lo peor son las sensaciones, son las formas de lo que transmitía el equipo. El del juego vacío, del equipo que no va y de que tiene crispado a todo el mundo. A todo el mundo. Y para colmo, tiene que salir Pedro León a dar la cara ante la gente, que lo oímos, que lo grabamos, que el de siempre, al que se le critica cuando juega porque juega y al que no juega porque no juega, pues tiene que ir a poner paz para que la gente y el vestuario se den la mano. Y el jueves a por otra si no hay lío antes. El jueves a por otra. Que hay Copa y hay otro partido en medio, y los que vayan, sean 2.000, 3.000, 4.000, 8.000 o 10.000, al campo, veremos a ver a dónde apuntan y a dónde mira. ¿Y qué pasa antes? Porque son las 3 de la tarde, ahora 28 minutos, hay pendiente una reunión en el estadio entre Felipe Moreno y Asier Goiría en las próximas horas, y todo puede cambiar, porque el ambiente está crispado en el Enrique Roca. Y lo normal, es que Asier Goiría no le entregue la cabeza de Echeverría a Felipe Moreno, porque considera que son el mismo proyecto, ya les digo, que pinta feo. Porque aquella frase de la semana pasada del no, aguanta hasta el domingo, igual puede torcerse. Y lo de que hace 3 semanas no fuera a entregarle la cabeza al entrenador, no fuera a señalar a Echeverría, yo ya no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que no lo vaya a hacer Goiría, o que, aunque no lo haga Goiría, se tomen determinaciones al margen del director deportivo. Porque evidentemente la parcela deportiva son un bloque, donde al margen del entrenador y del director deportivo, el secretario técnico también es segundo entrenador, está el preparador físico que lo traen ellos, está el ojeador, está el psicólogo, todos. Y yo no sé hacia dónde deriva o puede derivar este proyecto, pero evidentemente ya les digo yo que no pinta bien. Y si a mí me preguntan, yo creo que esto ya está hundido y sin vida. Porque el proyecto del fútbol total que se propuso es que está cao. Es que el proyecto de fútbol total está cao. La imagen de ayer fue radicalmente diferente a lo que te propusieron, ¿no? De generar líneas de presión altas, ¿no? De generar ocasiones de querer tener la pelota, de jugar mucho en el centro del campo, de mirar siempre hacia arriba. Entonces yo creo que al margen del resultado, cuando tú renuncias a tus ideas, el planteamiento que tú querías, es porque sabes que esto está muerto, que tienes claro que esto es un proyecto fallido. Así lo entiendo yo. E insisto, esto no es información, esto es opinión. Que cuando ya renuncias a tus ideas, el tema es perplejo, el tema es fastidiado, por no decir palabrotas. Y las formas yo creo que ya lo cambian todo. Que eso es lo que yo creo que se plantea la presidencia. Que las formas ya lo cambian todo. Que esto no es el equipo ofensivo, agresivo, que seguramente le fueran a salir las ocasiones. Es que esto ya no.
Y ayer Felipe Moreno, con el rostro desencajado, tuvo que sufrir como todos los que estuvimos en el nuevo Pepico Amat, porque aquello, la verdad, que rozó el ridículo. Por sensaciones, por apatía, por desgana, por falta de juego, por impresión de equipo poco trabajado. Y ojo, no eximo yo de culpa a los jugadores. Que se me entienda. Que ayer el lateral izquierdo del filial del extremo titular, o sea, que ayer el lateral izquierdo Cayode fue el extremo titular, ya no solo pasó por delante de Bustos, que no estuvo, es que fue el mejor del partido. Que ni la estrella de la Ponferradina del año pasado, ni Cristo, insisto, lateral izquierdo, que el año pasado es una maravilla. Ni nadie, ni Cristo ni nadie. Ni Cristo, ni Flacus, ni Real, ni Mollita, ni Pedro Benito, ni Alberto González, nadie. El único Gazzaniga, que si no es por Gazzaniga le caen 4 al Murcia, en Elda. Y la impresión es muy mala. Y la falta de ímpetu también, la apatía también es muy mala. Pero, sinceramente, creo que la única forma de limpiar la cabeza de los jugadores es cambiando de entrenador. Sinceramente. Y me da que Felipe Moreno lo empieza a tener claro a esta hora, a las 3:30. Así que ya lo saben. Vamos a hacer una pausa, querido compañero, que tenemos un montón de publi local, y a la vuelta seguimos apuntando cosas y nos vamos a Cartagena a preguntar por cómo se está viendo, y a otra gente a cómo se está viendo el partido, la situación del Real Murcia en estas 9 jornadas, que es dramática cuanto menos. Aquí seguimos, Ser Deportivos, Región de Murcia. Estábamos hablando del Murcia y del lío que hay en la Casa Grana, y es que además esto duele el doble en el Enrique Roca porque, que se me entienda, al Murcia le duele su parte y además le duele ver que el rival, que el Cartagena, pues sigue arriba. Radio Cartagena, Alejandro Moya, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Victorio. Y evidentemente en el otro lado, y aunque cada uno se mira a su parte, evidentemente, y valga la redundancia, claro, en Cartagena dirán, ahí está el proyecto que iba a ser primero, el fútbol total, el ganar y dominar, y en estas estamos, que no se sabe cuál es la situación de un equipo que en 9 jornadas ha ganado solo un partido. Sí, la verdad que, hombre, aquí se mira, no te voy a decir que con pena, la verdad, la situación del Real Murcia. Ya. Para el aficionado albinegro, obviamente, pues es casi que motivo de celebración, como lo sería también al revés, y sorprende, ya te lo decía la semana pasada, sorprende ver al Murcia con el proyecto que tiene, con el dinero que tiene metido sobre el terreno de juego, este arranque de temporada que ya no es ninguna tontería, porque, bueno, las primeras jornadas podías decir dar cierto margen, puede haber casualidades, pero claro, ya estamos en la jornada 9, ya llevamos pues prácticamente un cuarto de competición, y claro, ver al Murcia todavía, ya no como colista, pero sí que en zona de descenso, pues hombre, a mí personalmente me sigue sorprendiendo. Yo me imagino que habrá seguro cambios dentro de poco, porque la situación tiene pinta desde fuera, por lo menos, que empieza a ser ya insostenible. Sí, no, ya lo que hemos contado, evidentemente, pero claro que te pones a ver y la gente que fue ayer a Elda estaba muy preocupada por ver que el equipo no transmite, que ya es lo peor. Que tú propones y vendes que lo vas a intentar con un fútbol agresivo, ofensivo, con tirar las líneas arriba, la presión, y que te puede salir o no salir. Pero es que lo de ayer, insisto ya, defensa por acumulación, con errores groseros, con un sistema que ya no sabes si juegas con 5, juegas con 4, juegas con 3, lo pruebas todo, no te sale de ninguna de las formas, ni con el equipo en bloque alto, ni con el equipo en bloque bajo. Claro, tú ya lo has perdido automáticamente todo. Y en ese sentido, y es a lo que yo iba a darte un poco un golpecito inesperado, esta te recuerda un poco, y me preocupa, porque sé que es así, te recuerda un poco al Cartagena del año pasado, que ya lo intentaba de todas las maneras y no sabía cómo le salía. Es que el Cartagena del año pasado fue un desastre tan grande y tan mayúsculo que yo lo veo difícil comparativa, te lo digo en serio. O sea, era un equipo que no tenía absolutamente nada de alma. Es verdad que al final el Murcia tiene a favor que está en primera federación y no en segunda división. Al final los rivales son distintos. Luego, a la hora de pelear por una hipotética permanencia, yo sigo creyendo que el Murcia no va a estar peleando por
por lo bajo, sino más bien mirando hacia arriba. Ya habrá que ver cuándo reacciona y el tiempo que le da, pero yo no creo que vaya a meterse en ese aspecto en problemas. Pero el Cartagena el año pasado era un absoluto desastre. Empezaron luego el baile de entrenadores y un equipo que no transmitía absolutamente nada. Hombre, yo veo al Murcia y a mí personalmente tampoco me transmite hoy por hoy demasiado, pero creo que en ese aspecto todavía tiene más margen el Murcia, no sé si con un cambio de entrenador, no sé si con algunos fichajes que pudieran llegar en el mercado de invierno. Creo que la situación es mucho más salvable, ¿no? Pero la del Cartagena el año pasado, te digo, es que olía a cadáver pues, desde la jornada 8, desde la jornada 5. Totalmente. Y luego ya háblame de lo positivo, que tienes al Cartagena a un punto del líder, que casualmente, un líder que perdió 3-0 en 3 semanas contra el Hércules, equipo que vuelve a estar en el descenso. Y para que veas lo que es la categoría, compañero, y un Cartagena que sigue sin marcar siquiera fuera de casa, pero que le está dando con lo de la media inglesa. Sí, le está dando con la media inglesa, que decíamos, de ganar en casa y empatar fuera. Salvo ese partido con el Atlético Sanluqueño, de momento el FC lo está cumpliendo. Lo malo, que sigue sin ganar lejos del Cartagonova, ya son 5 partidos, 4 empates, es verdad, y una derrota, 5 veces en las que no mete gol, Eso es. 4 en las que deja también la puerta a 0. Así que en ese aspecto, bueno, pues abonado parece al 0-0 el FC. Lo cierto es que vimos un Cartagena, a mí me gustó, creo que fue mejor que el Marbella, creo que he ido viendo en los partidos fuera de casa, también en el Cartagonova, pero en los partidos fuera de casa ha ido teniendo una cierta progresión. Hemos visto a un Cartagena que ha ido mejorando. Creo que el otro día, por ejemplo, hace 2 semanas, en la última salida con el Sevilla Atlético, acabó pidiendo la hora. El otro día, ayer con el Marbella, vi un equipo mucho más estable y que está mucho mejor plantado en el césped. De hecho, fue al revés, fue el Cartagena en el que apretó en el tramo final para llevarse el partido. Así que en ese aspecto creo que mantiene la línea también de lo que vimos en el partido en casa con el Algeciras, que veíamos un equipo que ya era más dominador, y creo que en ese aspecto, aunque faltara la victoria ayer, el Cartagena ha seguido una línea ascendente. Luego ya podemos entrar a valorar, por ejemplo, ese videoarbitraje que cada vez es más desastroso, cada vez es más un despropósito mayor. Ayer, pues bueno, con una acción de un codazo, un posible penalti sobre Kevin Sánchez, que levanta la tarjeta Javi Rey, se la devuelve el colegiado después de ir a la pantalla porque no tiene imágenes concluyentes. Es terrible, ¿eh? Es terrible, es tremendo. Y luego el gol anulado al Cartagena de Chiqui, en el que vemos también pues que no se llega a ver la imagen, no llega a mostrar por el ángulo, no llega a mostrar toda la defensa del Marbella. Entonces el primer hombre sí que está adelantado, el jugador de Cartagena está, Rubén Serrano creo que es adelantado, pero luego hay un jugador que sale desde atrás, como se ven luego las imágenes en continuo. Mira, no se ve en ese momento, o sea, es un auténtico despropósito. Total. Déjame para la gente que no viera el partido, ni viera el resumen, ni supiera lo que pasó, en el caso de las 2 posibles jugadas que pide la revisión el técnico del Cartagena, 2 posibles o 2 goles anulados al Cartagena. En una de ellas le devuelven la tarjeta al árbitro, al entrenador, a Javi Rey, porque le dicen, no tenemos imágenes de esto. Sí, así como suena. Así es. Y en la otra le dicen, hombre, es que no se ve desde esta toma lo que puede pasar si hay un defensa dentro o fuera. O sea, tan grave es la situación, que ya no es que desde aquí no se ve bien, es dudoso, no, es que es decir, desde esta toma no lo sabemos si se ve o no se ve, si hay o no hay, entonces... Y tú te quedas con la cara de decir... Es que es como si no hubiera FVS, porque es verdad, o sea, las 2 imágenes que son polémicas y no las tenemos, una no la tenemos y la otra la tenemos cortada y la tenemos mal, por tanto no nos sirve, pues es que es no tener ningún tipo de imagen. A mí me parece algo surrealista, y también en esa misma línea se mostraba ayer Javi Rey. Yo pido posible penalti de Kevin de Rodri, decían que podía ser fuera del área, y viene el árbitro, nos llama a Carlos y a mí que no funciona el VAR, que me devuelve la tarjeta. Por lo que le dije, estás beneficiando a Carlos, yo para qué quiero la tarjeta. Entonces, bueno, no es culpa del árbitro ni mucho menos, creo que incluso perjudica a los árbitros. Claro. Bueno, total, y tiene razón. Disparate. Sí, no, tiene razón, porque claro, está realmente el árbitro ayer no tiene la culpa de nada. Es que no hay imágenes. Puede tener la culpa de equivocarse en el lance del juego. Si el gol que anula no era fuera de juego el linier, pues sí, tendrá ese porcentaje de culpa. Pero en el hecho de que no haya imágenes y que vaya a la pantalla, al monitor, y no pueda ver nada, eso no es culpa del árbitro. Total. Entonces, es un auténtico disparate, porque si esas son las imágenes
imágenes que tenemos, no sé, si son las imágenes que hay siempre en el campo del Marbella, pues entonces que se sepa que el Marbella, todos los partidos que juegue en casa, no va a tener videoarbitraje. O sea, es un auténtico despropósito, es un despropósito, ¿eh? Que se lo preguntan al Murcia, ya le pasó hoy la primera jornada de Liga. Querido, que me dais mucha envidia y que se me entienda por la situación de uno y otro. Cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues 3 de la tarde, 44 minutos, a punto de llegar el 45. Es una semana, González, donde además tenemos Copa del Rey. Sí, cuidado que vienen curvas para este equipo universitario, pero es que antes tenemos que hablar de todo lo que hay. Eso es, Copa del Rey, porque que empieza mañana. Sí, mañana. Hoy estamos como de previa, ¿no? Por así decirlo. La jornada de UCAM Murcia, que recibe la visita del Cádiz, un UCAM Murcia que está en un buen estado de forma, sobre todo si hablamos de la competición regular, y que solo ha perdido el primer partido de Liga, que además lleva 3 victorias consecutivas, por lo tanto ese colchón, ¿no?, que tiene UCAM Murcia le acredita para enfrentarse a un equipo de segunda división como es el Cádiz, un Cádiz que además está de racha. Sí, totalmente, un Cádiz que llega en puestos de playoff para subir a primera, pero que ¿cómo llega? Ignacio de la Varga, 3:45, buenas tardes, Radio Cádiz. ¿Qué tal, Vittorio? Muy buenas. Pues aquí la verdad es que demasiado no se habla del partido de Copa del Rey. Se empezará a hablar ya a partir de hoy porque el choque es mañana, pero todo estaba puesto en el encuentro del pasado sábado ante el Granada, que acabó empate a 0 y con una baja de última hora, la de Iza Carcelén, que no va a estar en varias semanas, por supuesto, tampoco para el partido de mañana ante el UCAM. Vamos a ver un 11, con bastantes novedades en el Cádiz Club de Fútbol, con algún que otro canterano, pero evidentemente la intención del Cádiz es pasar a la siguiente ronda de Copa del Rey, pendientes de un partido en el que además el Cádiz va a viajar, va a ser fuera de casa, que viene de un partido en Granada y que luego el partido de la semana de Liga es el domingo en Andorra. Así que es una semana muy movidita para el Cádiz, pendientes de la Copa, pero ya a partir de hoy y con la intención que tiene el Cádiz de pasar la eliminatoria, evidentemente, pero también con los menos habituales. Totalmente, gracias, compañero. Esto para el martes a las 7:30 en la Condomina, Rubén. Sí, ahora vienen las curvas que decíamos antes. A las 7 de la tarde vamos a tener a los Garres. Del miércoles. Sí, efectivamente, de Preferente, que recibe el Elche de Primera División en el Estadio Nueva Condomina del equipo pimentonero del Real Murcia. Las Tejeras, el campo municipal que tiene para 1000 personas, dos gradas pequeñitas vayas alrededor, por lo que van a disputar esta eliminatoria, como decimos, en feudo pimentonero. A las 7:30 la Unión Atlético Malacitano, que no sabemos muy bien en qué federación está enmarcada a estas alturas de la vida, recibe al Ceuta en Totana. Estas cosas, ¿no?, que tiene el fútbol actual y el fútbol moderno. La Unión Atlético, que no tiene muy claro, como decimos, a qué federación está asociada o pertenece, pero que este fin de semana perdió contra el Recreativo de Huelva, están en la zona media del grupo cuarto de segunda federación, y el Ceuta de segunda, que está coqueteando con esos puestos que lleva 7 jornadas sin encajar gol. Efectivamente. Y luego a las 8 de la tarde tenemos el Lorca Deportiva Almería, con un Lorca Deportiva que este fin de semana, recordemos, no ha jugado su partido por la resiembra tardía del césped, una semanita después de lo que se había estipulado según los plazos de la empresa, tal y como dijo su director deportivo y general, y que los últimos 2 partidos, como decimos, no ha jugado en su estadio. Hay que decir que hace 3 semanitas se fueron Águilas, el municipio que está muy cerquita, el municipio costero, y el club con rivalidad. Un partido de este fin de semana contra el Puente Genil, como decimos, que fue aplazado por el motivo que estamos esgrimiendo aquí. De hecho, en esa rueda de prensa del propio Pequi, pues explicaban y poquito a poco desgranaban qué es lo que había sucedido. Y a la misma hora el Cieza Córdoba, el equipo líder del grupo 13 de tercera, que recibe al conjunto andaluz, también en la zona media alta de la segunda división. Un partido bastante bonito y entregado para los de Despotovic, que llegan muy bien. Por otro lado, los cordobeses, los verdiblancos, que ganaron 1-3 este fin de semana al Albacete Balompié. Ese te duele. Nada, aquí somos profesionales ante todo y mostramos la cara bonita del fútbol. Y a las 8:30 cierra la jornada el Puente Genil de Cartagena en tierras cordobesas, con un Cartagena con un FC que, como decíamos, está muy de dulce. Ya para el jueves tenemos la chicha del Real Murcia, que recibe al Antequera a las 9:30 de la noche en el Estadio Enrique Roca, en un momento, como antes decías, convulso para el conjunto pimentonero. Totalmente, compañero. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas del conjunto grana y cómo avanza, porque lo que tienen claro es que el jueves 9:30 reciben al Antequera y que de aquí hasta allí veremos a ver cómo estamos ahora y cómo vamos a estar hasta esta noche. 3:49, nos vamos a la publi y cerramos con el polideportivo, que tenemos un montón de cosas. Venga.
3 de la tarde, 52 minutos. Claro, ha venido guapo con su camiseta especial Rubén González. No es para menos porque está siendo un fortín en ACB para UCAM Murcia, el Palacio de los Deportes, querido. Sí, el UCAM Murcia que tuvo una victoria contundente. La camiseta que también, ¿no? 89, es bonito. 89-84, como decimos al conjunto de Vitoria. Pero claro, decir de este partido que cuando hablamos de contundentes, porque en la primera parte incluso UCAM Murcia llegó a ir 20 por encima del marcador. Luego se ajustó muchísimo la cosa, pero hay que decir hilar de este encuentro varias cosas. Por ejemplo, el motivo más grande de alegría para la victoria y para la afición es que el equipo tuvo una primera parte de dominio absoluto, como hemos comentado anteriormente, con un gran partido de Julius, siendo el máximo anotador, pero con especial hincapié en la creación y en el desparpajo del base americano, sobre todo al aro, con buenas penetraciones incluso. Me gustó especialmente, además, cómo el equipo fue capaz de recomponerse en un tramo de partido que para mí es clave, que es en el últimos 3 minutitos del tercer cuarto, cuando Baskonia se pone 5 abajo y cuando el se instala en la grada universitaria, la grada de UCAM Murcia. Pero claro, el UCAM Murcia que apela en ese momento a hacerse fuerte y a decir, no, nosotros estamos aquí, nosotros vamos a por el partido, no se nos puede escapar esto. Yo he de reconocer que en ningún momento, a pesar de todo, temblé, ¿no? por perder el partido, en este caso de UCAM Murcia, y que al final fue bastante contundente. Y luego en ningún momento se vio, como decimos, a ese equipo que podía perder el partido, que quizá en otras ocasiones puedes dudar y está titubeando y dubitativo, que eso es lo bueno, que fruto de esa fortaleza mental que se vio en la pista de UCAM Murcia, aunque Baskonia se aferrase a un buen impulso en sensaciones, con una buena racha en el final de este tercer cuarto y poniendo en aprietos a los universitarios en el último periodo, se aseguró el UCAM Murcia la regularidad. Sito Alonso hablaba totalmente desatado, muy feliz y muy contento en el postpartido de lo que había supuesto el aprendizaje de las 2 derrotas consecutivas, pero sobre todo del tropiezo en Sarajevo en la FIBA Europe Cup. La mediocridad en UCAM Murcia se basa en que seas poco intenso y no entiendas lo que necesitas para ser competitivo con los demás. Porque los demás son mucho mejores en muchas cosas, pero en intensidad nunca lo pueden ser, nunca. Y entonces hoy, primero, como dije el otro día, lo hemos hecho juntos. Rubén. O sea, es de lo que más contento estoy. Es que esto hace 6 años no pasaba. Hoy lo hemos hecho juntos. Hoy la gente que ha venido al Palacio, que 7.000 personas en el Palacio. Que es una pasada, González. Me encanta el corte de Sito Alonso. Ya no porque te dice a ti, sino encima mediocridad es no estar a tope. Por eso digo que estaba totalmente desatado. Sí, porque sí, total. decía, bueno, soy el tipo más feliz de toda la sala. Me voy a comer con mi familia y con mis amigos. El equipo universitario que tiene cita europea este miércoles contra el Star Lublin. En Liga Femenina Endesa, la cruz de la moneda, estamos hablando de que la dio el Ozono Global Jairis, derrota del equipo jairista ante Valencia Basket 64-61. Bernat Canut. Muy difícil venir aquí y ganar, pero el equipo ha venido muy convencido de ello. Y bueno, hay que destacar la mentalidad. Sí que es verdad que en ese momento que Valencia da 2 pasos hacia adelante a nivel defensivo y de agresividad, yo echo de menos unas cuantas faltas, ¿no? Porque hay muchos contactos allí y al final, bueno, pues acaban tirando ellas más de 25 tiros libres y nosotros no sé si 8, ¿no? En primera FEB, derrota del CAESA Cartagena CB 97-61 contra Menorca, y en segunda FEB, en Molina Basket pierde contra Bisbal 77-59. Eso en el polideportivo si hablamos del baloncesto, pero también tuvimos jornada en el fútbol sala con el Pozo Murcia, que se pone como líder de la temporada regular en la primera Red Futsal con la victoria ante Xota por 3-0. Josan González. Hay una cosa que yo creo que es sacrificio colectivo, que se ve claramente, ¿no? Y donde en otras, yo hablo de mi parte final de temporada el año pasado, donde otras veces nos superaban y el compañero... Sacrificio en lo colectivo y sobre todo con el Pozo Murcia enrachado y juntando buenas sensaciones, y lo hablábamos en la previa, lo bonito que es esto del fútbol sala, el Pozo Murcia como primero, pero es que el Jimby que le sigue por detrás, los 2 equipos de la región de Murcia punteros, con el triunfo además casi que in extremis, casi sobre la bocina del Jimby Cartagena ante el Barça con 4-3 victorias. Total, y que la semana anterior jugó el partido de esta Jimmy Cartagena por aquello de que esta semana, no sé si es el jueves, creo que tienen Champions League, por eso están ahora mismo primeros, tienen un partido más, pero bueno, en ese sentido también enhorabuena a los 2 equipos de la región de Murcia. Hablando también de motociclismo, tuvimos Gran Premio en Malasia, en Sepang, y en motos, Acosta estuvo entre las 3 primeras posiciones del Gran Premio de Sepang, concretamente segundo en el sabor español de la categoría reina del motociclismo, donde el
antepenúltima carrera del campeonato, Alex Márquez, que fue primero, aseguró su subcampeonato. Buenas sensaciones para el de Manzarrón, que primero pudo optar al tercer puesto en el sprint del sábado por aquello de la sanción a su paisano, a Fermín Aldeguer, y la presión de sus neumáticos, que lo terminaron dejando cao de esa tercera posición, y el domingo se hizo grande para ir creciendo y asegurarse un sitio en el cajón. Nada más y nada menos que la segunda posición para el Tiburón, demostrando que ha ido de menos a más con esa KTM que tantos dolores de cabeza le ha dado desde el inicio de temporada. Peor suerte tuvo por su parte Fermín el domingo, que no pudo terminar cuando ya quedan tan solo 2 carreras para concluir la temporada en 2025. En la clasificación, a falta de Portugal y Valencia para poner fin a mediados de noviembre, Bezzecchi es tercero, 2.91 en cuanto a puntos, seguido de Pecco Bagnaia, 2.86, y ojo, por eso lo digo, Pedro Acosta está quinto, que aprieta la zona alta con 2.60. Quedan 2 carreras, quedan todavía muchos puntos con sus sprints consecutivos. Así de contento, o así de, mejor dicho, de aliviado estaba Pedro Acosta. Para una carrera que empezó que no parecía que no íbamos a ser competitivos, pudimos sacar una buena vuelta. No teníamos nada que perder aquí, eso estaba claro. Entonces era mejor sacar alguna conclusión en vez de caer en el mismo tópico de siempre. Y hoy hemos gestionado mejor las cosas, por una cosa o por otra. Hemos hecho un plan bueno de no usar los devices ni en el principio ni en el final, y solo cuando fuera importante, sobre todo cuando iba detrás de Pecco. Por eso decía de aliviado, porque decía, para un día que estábamos fatal, mira al final cómo ha salido. Bueno, y ya saben que el susto llegó en Moto3 con el sevillano José Antonio Rueda y el suizo de Weiler, que ambos sufrieron un fuerte choque en la vuelta de reconocimiento, cuando ya campeón chocó con, valga la redundancia, con el rival mientras preparaban sus motos para la acción, y posteriormente fueron trasladados primero a la clínica y al Ibérico, por su parte, a través de un helicóptero al hospital más cercano, donde se encuentra estable y por tanto la carrera fue suspendida. Esto es todo, damas y caballeros, toda la información, toda la última hora de lo que pueda suceder en la web de Radio Murcia, y mañana 3:20 Ser Deportivo. Ya saben que estamos ahí al pie del cañón. González, cuídate mucho. Un abrazo. Chao, gracias a todos. Hasta mañana.